Ahora me gustaría hablar más en términos generales de cómo decidieron el campo de ingeniería o de ciencias, cómo decidieron acerca de su carrera. Tenemos un número de estudiantes que están interesados en saber más acerca de carreras en ciencias, ingeniería, matemáticas, y qué mejor que ustedes, ¿no? Que llevan trabajando unos cuantos años en NASA y contribuyendo a la tecnología. ¿Quién quiere empezar? ¿Cualquiera? Bueno, yo empiezo. A mí desde pequeño siempre me gustó las matemáticas y a decir la verdad no fui un estudiante perfecto, pero siempre insistente y me gustaban bastante las matemáticas, y cuando fui a la universidad no tenía definido qué quería hacer, pero las matemáticas y la física siempre me atrajo y me fue en ese camino. Y decidí ir a ingeniero mecánico porque me gustan coger las cosas, tocarlas. ¿Te gusta romper cosas? Y me gusta romper cosas, y por eso... a tratar de ponerlas. Exacto, y por eso es que soy ingeniero mecánico y en la carrera de estructuras dinámicas, que como ella dijo, yo las rompo y otros las arreglan. Vicente, ¿dónde fuiste ¿de dónde eres? Mis padres son ecuatorianos. Yo nací en Brooklyn, Nueva York, pero crecí en Guayaquil, Ecuador. Y hice mi primaria y secundaria en Ecuador, Guayaquil, y de ahí vine a la universidad de Stony Brook, New York, aquí en los Estados Unidos. ¿Y cómo decidiste trabajar con NASA? ¿Cómo a mí, sucedió? yo me acuerdo cuando tenía 12, 13 años, había un programa de ciencia ficción, y desde ahí fue mi curiosidad por el espacio. Afortunadamente, cuando me gradué de la universidad, me fui a trabajar en una compañía relacionada al espacio, y desde ahí quise trabajar en la NASA, y tuve la fortuna de que hubo una posición abierta en la rama que me gusta, y ya llevo 20 años trabajando aquí en la NASA. Excelente, gracias. Vicente. Dion, la doctora Hernández Lugo. Ajá. Dion, tenemos algo en común, ¿no? Las dos somos de Puerto Rico. Exacto. Yo nací en Ponce, pero prácticamente me crié en Adjuntas, que es un pequeño pueblo en la montaña de Puerto Rico. Uh-huh. Estudié en la Universidad de Puerto Rico, colegio Mayagüez, ingeniería química. Y tuve la fortuna también, como tú dijiste, de que NASA me hizo una oferta y vine a trabajar con NASA. Empecé como investigadora y seguí, a la misma vez que estaba trabajando, terminé mi maestría con la Universidad de Toledo y mi doctorado con la universidad aquí en Cleveland, Ohio, que es Western Reserve University. Dion, ¿dónde naciste? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo llegaste a NASA? Pues tenemos 3 cosas en común. Nacida y criada en Puerto Rico, nacida en Ponce. Oh, no lo sabía. Ponceña, sí. Y estudié también en la UP. La UP es la Universidad de Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico, pero estudié en Río Piedra. Ajá. Entonces, yo me interesé por el área de las ciencias más o menos como en 5º grado. Mi mamá me compró un microscopio pequeño, y desde ahí empezó mi interés a querer ver las distintas muestras. Yo cargaba este microscopio donde quiera que yo iba. En reuniones familiares, obviamente los adultos siempre estaban conversando, y yo le decía a mi tía, que es maestra, que me hiciera ejercicios de matemáticas bien largos, y así era que yo me entretenía. Qué aburrida, pero así era como yo me entretenía. Desde ahí nació mi interés en el área de la ciencia. No es hasta que llego a mi doctorado que entonces empiezo a trabajar en tecnologías que tienen que ver con NASA en particular. Pero antes de llegar a mi doctorado, mi interés era ciencia, y la gente siempre me decía que yo debería estudiar medicina. Todo el mundo me decía, tú deberías ser doctora, deberías estudiar medicina. Así que yo empecé en ese paso. O sea, yo entré a premédica y entré a mi primer año de medicina. Pero cuando entré a mi primer año de medicina, tuve la oportunidad de visitar la morgue. Uh-huh. Ahí yo dije, esto no es para mí. Yo no voy a estar bregando con
con cuerpo y no. Y entonces de ahí hice mi cambio. Como me gustaba mucho la matemática, química era lo más cercano al área de las matemáticas. Yo sabía que biología yo no quería hacer eso. Así que hice mi bachillerato en química industrial y mi doctorado en química física. Ambos de la Universidad de Puerto Rico. Cuando estoy en mi doctorado, entonces NASA me ofrece una beca, que es el Harriet Jenkins Fellowship, y ese fellowship me permitió poder venir a NASA como estudiante de internado por 3 años. Ahí fue que nos conocimos, ¿no? Ahí fue que nos conocimos. Entonces, y de ahí entonces me surgió una posición como estudiante Pathway Intern. Y entonces ahí pues pues tuve la oferta y pude entonces entrar a trabajar aquí en la NASA. Así que mi proceso es un poco largo, pero tuve la oportunidad el beneficio de distintos programas de educación que tiene NASA, lo cual yo los usé todos. Y eso fue lo que me permitió poder estar aquí y trabajar aquí en la NASA, que ha sido mi sueño desde pequeña. Hay algo que los estudiantes deben notar, y el primero es que no importa lo que tú decidas, siempre tienes la decisión y la oportunidad de cambiar, porque dijiste que medicina, ¿no? Y decidiste en un momento, no, medicina no es para mí. Terminaste siendo doctora en otro campo, área. Pero como quiera, terminaste siendo doctora. Sí. Pero ese interés en la ciencia y la matemática obviamente se refleja en términos de tu trayectoria profesional y el hecho de que las oportunidades que tuviste para desarrollarte profesionalmente y dónde estás en estos momentos. Es muy, muy motivador. Gracias, Dios. Gracias. Rafael, oímos de Vicente y de Dion, su trayectoria profesional. ¿Nos podrías hablar de la tuya? Yo soy el jovencito del grupo. Nací en Humacao, Puerto Rico. Viví en San Lorenzo y me gradué del Colegio Universitario de Mayagüez, Ingeniería Mecánica. ¿Qué me interesó de NASA? En el 1969, cuando estaban haciendo el aterrizaje, yo estaba en 5º o 6º grado y decidí que yo quería trabajar con NASA, y todo el mundo me dice, tienes que ser ingeniero y dedicarte a mecánico o estructura, que es lo que NASA necesita. Y ahí pues yo empecé a buscar la escuela. Fui a CROEM, estudié en Puerto Rico en CROEM, que se enfoca en ciencias y matemáticas. Me gradué del colegio y recibí la oferta de NASA en Houston, y estaban empezando en el transbordador. Y yo empecé haciendo lo que estoy haciendo ahora, las pruebas, la verificación, empezando con el segundo vuelo del transbordador. Yo era el que cargaba las tools, las herramientas, y ayudaba a la gente. Y yo recuerdo moviéndome dentro de la nave, poniendo equipo, y después terminé el transbordador en desarrollo y verificación. Me moví para la estación espacial por 13 años haciendo lo mismo, probando cada módulo integrado, y llegué aquí con Orion. O sea que toda mi carrera de 40 años, porque este año cumplí 40 años con NASA, ha sido probando las naves antes de que vuelen para probar que los requisitos del diseño han sido manifestados. Ha sido una carrera increíble. Increíble de verdad. Yo digo que me pagan por hacer por disfrutar la situación. Qué bien, Rafael. ¿Y quién diría, no? Que cuando empezaste fue Apolo y ahora estás dejando la contribución que estás haciendo al futuro es con Artemisa. Increíble. La base mía, la gente que me enseñó a trabajar eran del programa Apolo. Y ahora una de las cosas que yo estoy tratando de hacer un grupo de ingenieros empezando para pasar el conocimiento, si hay alguno, para la nueva generación que se llama la generación de Artemisa. Artemisa, exacto. Qué bien, excelente. Gracias por todo tus contribuciones a NASA, pero tus contribuciones al desarrollo de las tecnologías espaciales.
Increíble. Muy orgulloso de ti, muy orgulloso de ti. ¿Tuvieras la oportunidad de empezar de nuevo? ¿Cambiarías tu trayectoria? No, No. absolutamente no. Trabajar en la NASA es, como dijo Rafael, una bendición y no cambiaría absolutamente nada. Mi experiencia aquí en la NASA ha sido que la mayoría, si no todos, los ingenieros o científicos que trabajan en la NASA se sienten muy orgullosos de lo que hacen día a día. Es un ambiente familiar y es un ambiente de progreso y es un ambiente para mí que es muy importante de aprendizaje. Y entonces, no, yo no cambiaría absolutamente nada. ¿Qué consejos les dan a los estudiantes de hoy? Alguien que esté interesado en el espacio o en aeronáutica. ¿Cuál sería el consejo que le daría? El único consejo que yo le he dado, porque ha pasado con amigos y compañeros, es uno tiene que amar lo que está haciendo. Si uno se puede quedar estudiando, porque eso era lo que la gente decía, ¿cómo tú te puedes quedar estudiando hasta 3 de la mañana? Porque tú amas lo que está haciendo. Si uno está haciendo algo que no ama, no va a disfrutar. Y si uno no ama el estudio, la ingeniería o lo que estamos haciendo, no pierda el tiempo porque nunca lo vas a disfrutar. Hay gente que lo que aman es otras carreras, medicina, reparar carros. Eso es lo que tienen que hacer porque ahí es que van a excel. O sea, que ahí que van a demostrar. No pienses en dinero, no pienses en orgullo de trabajar. No, piensa en lo que amas y vas a hacer, ir lejos en la carrera que cojas. Muy bien. Dion, ¿añades algo? Yo lo que le diría es que si están interesados en las ciencias y las matemáticas y piensan que puedes hacer algo de lo que ya nosotros le hemos explicado aquí, todos nosotros trabajamos en NASA en distintos centros y nos enfocamos y nos especializamos en distintas áreas. Yo creo que del grupo yo soy la única que estoy un poquito off que los demás porque mi background, mi educación no fue en ingeniería, pero traer mi historia yo creo que es importante porque los estudiantes deben entender que NASA no solo recluta en el área de ingeniería solamente, NASA también tiene otra área que es la área de investigación, donde también se reclutan personas con otros tipos de educación, además de en el área de contabilidad, en el área de recursos humanos, o sea que hay una gama de oportunidades dentro de esta agencia. Para aquellos que están interesados en ciencias y matemáticas, les digo que todos nosotros pasamos por todas las matemáticas, por todas las ciencias. Muchos eran los que tenían las buenas notas, otros tenían que trabajar un poquito más, pero si en realidad ese es tu interés y es lo que quieres hacer, todos nosotros lo hicimos, todos nosotros venimos de background que somos hispanos de distintas áreas y hemos llegado hasta aquí y estamos envueltos en proyectos y en programas que son importantes para la agencia. Así que así como nosotros lo hicimos, todos los estudiantes allá afuera también con empeño y con dedicación también lo pueden hacer. Sí, un énfasis que quiero dar acerca de tu contestación es que sí, NASA recluta más que ingenieros y científicos, ¿no? También necesitamos abogados, personas en administración de empresas, en fin, es cualquier campo, como cualquier industria, necesitamos de todo para llegar a cabo las misiones que se nos asignan. Vicente, ¿tienes algún otro consejo para los estudiantes? Claro, persistencia, es muy importante. Yo a veces me acuerdo de mi vida y era un muchacho en Guayaquil jugando en las calles con mis amigos y ahora estoy aquí en la NASA. O sea, es algo que a veces yo mismo me digo, wow, impresionante, ¿no? Pero todo eso es persistencia, ¿no? Dedicación, persistencia y hasta cierto punto no se dejen llevar por las notas o por los malos momentos que te da la universidad, el colegio. Porque en el mundo real, claro que en general hay que ser buen estudiante, pero en el mundo real
lo que se vale es la persistencia en un proyecto, las ganas de trabajar y, como decía Rafael, el amor que le tienes al trabajo. Entonces, así como dijo Dion, si nosotros lo logramos, que venimos de países hasta cierto punto subdesarrollados y estamos aquí representando a estos países y en la NASA, yo creo que todos pueden lograrlo. Empeño y dedicación, ¿no? Claro. Empeño y dedicación, y sí se puede, definitivamente.